días, soy Javier, pastor de la iglesia, y queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro programa dominical. Queremos mandar saludos a nuestro hermano Ralph, que también nos ve desde Alemania, nuestra hermana Jenny de allá de Corea del Sur, nuestra hermana Rosy de Honduras, y por supuesto a cada uno de los mexicanos que nos están viendo. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Quiero que oremos para comenzar en esta hora el sermón de la palabra de Dios. Padre, te doy gracias, te bendigo, te exalto. Gracias, Dios, porque tú has permitido, Señor, que el día de hoy nos acerquemos ante tu presencia. Nuestro corazón, Señor, rebosa de alabanza, porque tú has puesto en nosotros, Señor, un canto de libertad. Tú has puesto en nosotros, Señor, a tu Espíritu Santo, y es el que nos da poder para vivir una vida, la nueva vida en Cristo Jesús. Señor, permite que cada persona que escuche tu palabra en esta mañana pueda ser, Señor, ministrado por ti, Señor. Aquella persona que aún no te conoce o que se ha apartado de ti, que el día de hoy pueda caer de rodillas donde quiera que se encuentre, buscando tu rostro y acercándose a ti. Oh Señor, seas tú tocando cada una de nuestras vidas, Señor. Háblanos tú, oh Padre, en el nombre de Jesús, conforme a cada necesidad. Amén. El día de hoy, 31 de mayo, dentro del cristianismo celebramos lo que es el día de Pentecostés. También para los judíos era una fiesta donde ellos celebraban los primeros frutos, las primicias de la cosecha. Aparte de ser un pueblo que cuidaba ovejas, también era un pueblo agricultor, de tal manera que cuando venían los primeros frutos, ellos hacían una gran fiesta, y Dios les ordenó que hicieran eso para que recordaran de dónde provenía su ayuda, de la bondad de Dios. De igual manera, año con año, por siglos, ellos festejaron el día de Pentecostés, que era básicamente 50 días. Pentecostés viene de 50, quincuagésimo, 50 días después de la Pascua. Y ellos festejaban esta fiesta, pero por cientos de años lo festejaron de una manera también profética, cuando vendrían aquellos primeros frutos, donde vendrían aquellos tiempos donde se cosecharían las primeras almas de miles que se cosecharían en esa temporada de cosecha de almas también el día de hoy. Ese día de Pentecostés que se registra en el libro de los Hechos dio inicio a una gran era, la era de la iglesia, la era del derramamiento del Espíritu Santo. Así que, hermanos, estamos festejando el día de hoy, el día de Pentecostés, el día del derramamiento del Espíritu Santo, ese día de la gran cosecha de almas, ese día que predicó Pedro. El temeroso Pedro, pero ahora lleno del Espíritu Santo, estaba hablando con un denuedo que antes los demás compañeros discípulos no lo conocían. Ese Pedro temeroso que unos cuantos días antes había negado al Señor Jesús, ahora cuando la gente vio que en el aposento alto algo había pasado. Usted recuerde, 10 días antes de Pentecostés, Jesús les dijo: esperen ahí, oren juntos, porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Ellos le preguntaban al Señor Jesús: dinos las señales del fin, dinos qué señal habrá. Y Él le responde diciendo: eso le compete a nuestro Padre Celestial. Ustedes lo que les compete es esperar la promesa del Padre, la cual será derramada sobre ustedes. Esperen en Él. Y ellos obedientemente y con gozo estuvieron orando, cuando de repente vino un viento fuerte y llenó la casa donde ellos estaban orando, y lenguas de fuego fueron repartidas sobre cada persona, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada niño que estaba ahí, y todos comenzaron a hablar en un lenguaje nunca aprendido. Lenguajes terrenales,
lenguajes angelicales, pero que ninguno de ellos había estudiado en una escuela de idiomas. Pero era el mismo Espíritu Santo que a través de sus labios comenzaron a glorificar a Dios en otros idiomas. Es entonces cuando viene este pasaje que vamos a leer el día de hoy. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 36. Pedro se levanta y viene esta palabra. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios permitió, Él escogió este día de Pentecostés para que fuera derramado el Espíritu Santo sobre los creyentes en ese día. Y estamos expectantes porque esa promesa, tal como lo acabamos de leer ahorita, Él en su denuedo comenzó a predicarles: arrepiéntanse. Dejen su mala manera de vivir, arrepiéntanse, acérquense a Dios. Ustedes crucificaron al Señor Jesús. Ustedes con sus actos, ustedes con su desobediencia, crucificaron al Santo. Pero ahora hay una puerta abierta para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y esa puerta abierta, Pedro les dijo, está abierta para ustedes. Ellos compungidos de corazón, arrepentidos, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora que hemos pecado? ¿Qué haremos ahora que hemos olvidado a Dios? ¿Qué hacemos ahora que hemos caído en las trampas del pecado? La respuesta es clara: arrepiéntete, apártate de tu pecado y bautízate. Da testimonio con tu conducta que has encontrado a Cristo Jesús. Que todos los demás vean que tu vida ahora es diferente. Arrepiéntanse y bautícense en agua. Y después de esto, el apóstol Pedro dice: para que reciban el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa. Para todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que ha experimentado la salvación y el perdón de pecados, hay una promesa: recibir el Espíritu Santo. ¿Pero qué? ¿No recibimos al Espíritu Santo cuando creemos? Obviamente sí. Porque es el mismo Espíritu Santo el que obra en la vida del pecador para que esta palabra que es predicada caiga con poder en su mente, en su alma, en su espíritu y redarguya al pecador de sus malas acciones. Es el mismo Espíritu Santo que de diferentes maneras actúa con los que evangelizan, con los que predican, con los que hacen videos, porque el Espíritu Santo usa a sus hijos de diferentes maneras para atraer al pecador. Pero es algo diferente recibir la llenura del Espíritu Santo, de lo cual estaremos hablando. La palabra de Dios nos enseña en sus 66 libros que Dios es un Dios que se manifiesta al ser humano en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual también nosotros como cristianos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios poderoso, único y verdadero, pero que se manifiesta
para nuestro entendimiento y nuestra comprensión en tres personas diferentes. Sin embargo, vemos la acción de Dios Padre en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. De igual manera, vemos la obra de Jesucristo en el Antiguo Testamento también. Y también, obviamente, en el Nuevo Testamento. Pero también vemos la obra de Dios Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Génesis 1:2, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había tinieblas, había un desorden, pero el Espíritu Santo en la creación empezó a incubar. Job, él dice que por el soplo del Omnipotente, él existía. La palabra espíritu viene de una palabra de donde viene la palabra aliento y también viento. Recuerde usted cuando Dios sopló sobre ese muñeco de barro hecho con las manos de Dios, pero no tenía vida. Pero cuando Dios sopla, y cada vez que vemos la relación entre soplo y aliento unido a la palabra Dios, habla de la obra del Espíritu Santo. Fue Dios quien su Espíritu Santo lo envió y provocó que ese cuerpo inerte, ese muñeco de barro, tuviera vida. Vemos al Espíritu Santo obrando cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice la palabra de Dios en Éxodo que Dios envió su Espíritu para alimentar con el maná al pueblo de Israel. Y por el buen Espíritu de Dios, el pueblo de Israel fue guiado. De igual manera podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios visitó con su Espíritu Santo a profetas como Daniel, a José, a Ezequiel, a Elías, a Eliseo. Y es por esa capacitación del Espíritu Santo que ellos pudieron ejercer un liderazgo espiritual. Y Dios obró milagros a través de ellos. Vemos algunos reyes como Zorobabel, como David, que también recibieron de tiempo en tiempo al Espíritu Santo y fueron usados por Dios para escribir escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Vemos a algunos jueces como Sansón, como Samuel, como Gedeón, también investidos del Espíritu Santo y profetizaban y ganaban guerras y tenían palabra de sabiduría para el pueblo de Israel. El Espíritu Santo ha obrado en los tiempos del Antiguo Testamento porque Él es Dios. Antes de la creación, Él ya existía. En la creación, Él obró. Con su pueblo Israel, Él se movió a través del liderazgo. Pero también podemos ver al Espíritu Santo, la hermosa persona del Espíritu Santo, obrando en el Nuevo Testamento. Profetas como Ezequiel, como Isaías, hablaron de que el Mesías, también Él, sería lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 4 de Lucas, vemos la narración donde Jesucristo entra a la sinagoga en Nazaret, su tierra natal, como era costumbre. Algo que me asombra y doy gracias a Dios por Jesucristo, porque siendo Dios se hizo hombre para darnos ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Y como era costumbre, dice la palabra, entró a la sinagoga. Hábitos. Él pudo haber dicho, soy hijo de Dios, no tengo por qué ir a la sinagoga. Pero como con humildad, Él nos enseña esas costumbres, esos hábitos que tenemos que tener en nuestra relación y búsqueda con Dios. La iglesia tenemos que aprender todos
a esos hábitos. No nos podemos reunir físicamente. Tal vez pronto comencemos. Podemos reunirnos como ahorita estamos reunidos a través de la internet y sabemos que Dios está con nosotros. Como él acostumbraba, entró a la sinagoga y cuando ven que entra Jesús, le entregan el rollo, el libro de Isaías. Y donde él comienza a leer, comienza con estas palabras. Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y empieza él a hablar todo ese pasaje de Isaías. Y quiero que lo leamos también todos juntos. Capítulo 4, versículo 17 de Lucas. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Una vez que él termina de leer las palabras de Isaías, guarda silencio por un momento y toda la gente en la sinagoga está atenta a ver qué más va a pasar. Fue una simple lectura de una profecía antigua. El Señor Jesús va a explicar y desarrollar un mensaje en base a esta escritura de Isaías 61. Sin embargo, él guarda silencio. Y en un momento, cuando todos están atentos a él, Jesucristo dice las siguientes palabras: esta escritura, esta palabra de Dios, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí. Todos quedan atónitos y podemos ver que en el ministerio del Señor Jesús, cuando Él es bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Cuando Él se va a un retiro espiritual por 40 días, al terminar, Él regresa en el poder del Espíritu Santo. Y los demonios eran echados fuera, los enfermos eran sanados. Todo esto era porque el Espíritu Santo obraba a través de él. Y lo mismo lo vemos en la vida de los primeros discípulos, de los apóstoles, de los creyentes de la iglesia de Hechos. Vemos una iglesia victoriosa. Vemos una iglesia que ama. Una iglesia que tiene pasión por los perdidos. Vemos una iglesia generosa. Vemos una iglesia que las fronteras no la detienen. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Jesús mismo les dijo: ¿cuántos de ustedes saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, aun siendo malos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se los pidan? El Señor Jesús, caminando con sus discípulos, en un momento Él sopló sobre sus discípulos y Él les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y obviamente ellos lo recibieron. Pero Jesús vuelve a hablar al final de su ministerio: van a recibir poder. Piensen en esto. Cuando Jesús fue bautizado en agua, el Espíritu descendió sobre él. ¿Tenía el Espíritu Santo? Sí.
Pero cuando regresa de su retiro de 40 días de ayuno y oración, Él regresa ahora en el poder del Espíritu. Hay una experiencia más allá de la salvación. Dios Padre nos dio a su Hijo. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Jesucristo mismo en el Evangelio según San Juan, Él mismo dice, me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Voy a enviar a un ayudador. Voy a enviar a un consolador. Voy a mandar a un amigo para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero ustedes lo conocen. Está con ustedes. Así afirmó el Señor Jesús. Está con ustedes, pero estará en ustedes. Hablaba de dos momentos diferentes. Estad con ustedes, pero ahora estará dentro de ustedes. Dios quiere saturarnos con su Espíritu. Dios quiere bautizarnos con su Espíritu. Cuando hemos bautizado en agua, lo sumergimos completamente en agua. Ahora el Señor Jesús es el que quiere bautizarte completamente en Espíritu Santo, en amor, en fuego. Así que, estimados hermanos, hay una promesa de la cual el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 2, después de su mensaje de salvación y de su llamado, él mismo invita a los israelitas: arrepiéntanse, bautícense para que reciban el don del Espíritu, porque es para ustedes y para vuestros hijos. Y él hace una anotación sobre el profeta Joel en capítulo 2. Cuando todos los judíos observan qué le está pasando a estos seguidores de Cristo que parece que están borrachos. Interesantemente el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino. Cuando uno se emborracha, hace cosas anormales que cuando uno está cuerdo no hace. De igual manera, cuando uno está lleno del Espíritu, está en un mundo sobrenatural. Es el Espíritu Santo quien produce el nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo quien santifica al creyente. Uno por sus propias fuerzas no logra santificarse. No puede cambiar uno por su propia fuerza. Pero el Espíritu Santo, uno de sus atributos es santidad. Cuando Él viene a morar en ti, Él te santifica, Él te purifica, Él te limpia y rompe las cadenas que tú no puedes romper del pecado. Él te ayuda, te regenera, te hace una nueva persona. El Espíritu Santo también viene a capacitar al creyente, dándole dones espirituales, como dones de sanidad, dones de revelación, dones de fe, dones de milagros, profecía. Y hermanos míos, ocupamos la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. El rey David pudo experimentar la gloriosa presencia del Espíritu Santo, pero cuando pecó y se apartó de Dios, nadie lo sabía. Aparentemente. No lo sabían los profetas, no lo sabían los sacerdotes, no lo sabían los vecinos. Todos pensaban, ese hombre es un hombre de Dios, con él hay victorias, pero había pecado en su vida, escondido. Cuando viene el profeta Natán y lo encara con su pecado, el rey David entonces dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. No podemos, hermanos míos, vivir la vida cristiana si el Espíritu de Dios no está en nosotros.
No podemos tener poder para servir si el Espíritu de Dios no está en nosotros. No podemos experimentar la salvación si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Es el Espíritu que da vida. No hay Biblia sin el Espíritu Santo. No hay poder sin el Espíritu Santo. Esta promesa de Dios es para cada uno de nosotros. Cuando los apóstoles llegaron a determinado lugar, Pablo preguntó, ¿conocen al Espíritu Santo? Y eran cristianos. Ellos dijeron no. Pero ya eran salvos y eran hijos de Dios. Pero no conocían del ser lleno del Espíritu Santo. No ignoremos la doctrina del Espíritu Santo porque lo necesitamos en nuestras vidas. La Biblia dice en el capítulo 7 de Lucas, en el gran día de la fiesta, cuando pensaban que Jesús no se iba a aparecer porque había muchas amenazas de muerte contra él. Sin embargo, el tiempo, la hora del Señor Jesús aún no llegaba y él apareció en la fiesta y en el último día él se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Agua viva es un símbolo del Espíritu Santo. Pero la invitación es, ¿tienes sed? ¿Anhelas al Espíritu Santo en tu vida? Ananías y Zafira fue un matrimonio que mintió al Espíritu Santo. Trató de engañar al Espíritu Santo y murieron. No contristemos al Espíritu Santo. Cuando escuches su voz, obedécelo. El Espíritu Santo es una persona. Le podemos amar y lo podemos rechazar, ser indiferentes. El Espíritu Santo hoy mismo está con nosotros, en todo lugar. Quiero terminar con esto. En cierta ocasión, había un dueño de una casa muy preocupado porque en las regaderas no caía agua. En la taza del baño no había agua. No podían lavar los trastes porque no había agua. En ninguna parte había agua. Fue entonces cuando un plomero comenzó a revisar cada parte de la instalación. Hasta que se dieron cuenta que en una tubería había un pequeño ratón obstruyendo el agua. No había problema con la fuente de agua, había un problema en la tubería de la casa. Dios sigue derramando de su Espíritu Santo. Hay personas que creen que el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, fue para el tiempo pasado. No, hermano mío. El profeta Joel dijo, en aquellos días, haciendo énfasis no únicamente en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue la inauguración de esta nueva era llamada la era de la iglesia, la era del Espíritu Santo, la cual terminará cuando Jesucristo venga en el rapto. Entre tanto, los creyentes que creen recibirán el Espíritu Santo. Y es una promesa para nosotros y para nuestros hijos. A los 13 años, Dios me llenó con su Espíritu Santo.
y comencé a hablar en lenguas. No podía parar, seguía alabando a Dios. Y hermanos míos, un poder vino sobre mí para poder compartir su palabra, para poder orar, para santificar mi vida. El Espíritu Santo es el único que puede librarte a ti de tus temores. Hoy en día vivimos una incertidumbre a causa de la pandemia, problemas de salud, problemas económicos, políticos. Y ni la razón, ni la conciencia que tenemos puede darnos tranquilidad. Es únicamente el Espíritu de Dios quien puede llenar nuestras vidas de una manera tan abundante. Y Él mismo nos da una experiencia real y acercamiento con Dios como nunca lo podremos tener si no fuera a través del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que invistió de poder a Jesús y a los discípulos es el mismo Espíritu Santo que nos transformará en la resurrección. Y es el mismo Espíritu Santo que transformó la vida de Pedro y que puede transformar nuestra vida. ¿Tienes sed del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a buscarle en la oración, en el ayuno, en obediencia a Él? A tener hambre de su presencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mientras otros, cristianos o no cristianos, se secan, se mueren, el cristiano lleno del Espíritu Santo lleva vida. En Ezequiel nos habla de una visión que este profeta tuvo, de un río que salía del templo, que parece mucho también al río que sale del trono de Dios allá en Apocalipsis, y de aquel río que se encontraba en el huerto del Edén. Y este río va subiendo conforme fluye, llega a los tobillos, llega a las rodillas, llega un momento donde únicamente se puede nadar. Yo sé que tú conoces al Espíritu Santo, porque Él dio testimonio a tu espíritu cuando fuiste salvo por Él. ¿No te gustaría experimentar lo que experimentó este profeta? Cómo ese río poderoso comenzó a subir más y más, de tal manera que lo llenó todo, y donde quiera que iba ese río, incluyendo, dice que fue al río, al mar muerto, pero todo lo que tocaba este río comenzó a recibir vida, comenzó a recibir sanidad. Así es el cristiano lleno del Espíritu de Dios, donde quiera que va, lleva vida, lleva sanidad. Yo te invito a que entregues tu vida a Cristo si no has entregado tu vida aún a Él. Arrepiéntete y bautízate. Si ya te arrepentiste, si te has bautizado, pídele al Señor Jesús que te bautice con el Espíritu Santo. Búscalo diligentemente. Es Jesús, Él mismo, quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Oremos. Padre, te bendecimos, te damos gracias, porque tú, Señor, estás con nosotros. No nos has dejado solos, has enviado a tu Espíritu Santo para estar con nosotros. Perdónanos si en nuestra vida ha habido un pecado como aquel ratón que impedía que el conducto del agua estuviera limpio y por lo tanto el agua no podía fluir.
Señor, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Creemos que esa promesa es para nuestros días. Llénanos. Llénanos, Señor. De tal manera, Señor, que entremos a esa nueva puerta espiritual que nos da acceso para después también tomar los dones del Espíritu. Tu iglesia ocupa profetas verdaderos. Ocupa gente que haga milagros, que haga sanidades. Tu iglesia ocupa maestros verdaderos en tu palabra. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a mi vida. Bienvenido a la vida de cada persona que está ahí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amigo, hermano, familiar. Escudriña la palabra y permite que Dios hable a tu corazón, que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Nos vemos hasta la próxima.